Año 256 a.C. El mar Mediterráneo no era solo un espacio geográfico, sino el corazón palpitante del poder y el comercio del mundo antiguo. Dos civilizaciones colosales se miraban fijamente desde sus respectivas costas, conscientes de que el control de esas aguas determinaría el destino del mundo conocido. Al norte, Roma, una república joven, ambiciosa, con una sed insaciable de conquista. Al sur, Cartago, la heredera del genio naval fenicio, reina indiscutible del mar, con una historia tejida entre rutas comerciales, galeones y riquezas de ultramar. Durante más de 10 años, Roma y Cartago habían luchado sin tregua por Sicilia, esa isla bisagra entre dos mundos, estratégicamente colocada en el centro del Mediterráneo. Pero las guerras en tierra habían llegado a un punto muerto. Roma había comprendido una dolorosa realidad. Mientras Cartago controlara el mar, ningún triunfo terrestre sería definitivo. Era necesario algo más, algo osado, algo que nadie había hecho antes. Y así nació la decisión de enfrentar al coloso marino en su propio terreno. La joven república romana sin tradición naval se propuso construir desde cero una armada capaz de desafiar a Cartago. El Senado ordenó la construcción de más de 300 quinquerremes, enormes galeras de guerra con 5 niveles de remos por banda. Cada una era un monstruo de madera y bronce, capaz de transportar decenas de soldados y causar estragos en la batalla. Polibio relata que los romanos capturaron un barco cartaginés encallado y lo usaron como modelo para replicar toda su flota. En apenas 2 meses, Roma pasó de tener 0 barcos a poseer una de las armadas más grandes del mundo antiguo. Pero la construcción fue solo el primer paso. El verdadero reto era humano. Roma no tenía marineros. Sus soldados estaban entrenados para la guerra terrestre. La solución fue convertir a sus legiones en remeros y marinos. Así, una nueva era comenzó, la del campo de batalla flotante, donde Cartago veía el mar como un escenario de maniobras y embestidas. Roma lo empezó a concebir como una extensión de su tierra firme, donde el orden, la disciplina y la fuerza bruta podían imponerse. Esta visión distinta cambiaría por completo la historia de la guerra naval. En la primavera del 256 a.C., 2 cónsules romanos, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Vulsón, se hicieron a la mar con más de 330 barcos y cerca de 140.000 hombres. Era una fuerza colosal, jamás vista en el mundo mediterráneo. Cartago, al tanto del movimiento, respondió con su propia flota. Más de 350 barcos comandados por Amílcar y Anón, 2 veteranos del mar. Ambas fuerzas convergieron frente al Cabo Egnomo, en la costa sur de Sicilia. Desde tierra firme, los aldeanos y pescadores vieron cómo el mar desaparecía bajo un bosque de velas, remos y estandartes. El agua se volvió escenario de un evento sin precedentes, la batalla naval más grande de la historia antigua. Pero Roma no solo traía naves, traía una invención mortal, el Corbus. El Corbus era un puente giratorio con un pico de hierro afilado, similar a una garra o un ariete. Cuando una nave enemiga se acercaba, el Corbus se dejaba caer, clavándose en la cubierta rival y uniendo ambas embarcaciones. Era el puente que transformaba el combate naval en una lucha cuerpo a cuerpo, donde los legionarios podían aplicar su superioridad táctica y física. La formación romana era inédita, una cuña encabezada por los 2 cónsules, seguida por una segunda línea que resguardaba los barcos de transporte con caballos, armas y provisiones. Roma había diseñado su armada como una legión sobre el mar, ordenada, impenetrable, letal. El plan de Amílcar era clásico: fingir una retirada en el centro para atraer al enemigo y luego cerrar el cerco desde los flancos. Una maniobra que exigía precisión, sincronía y comunicación perfecta. Pero el mar no siempre coopera. La batalla estalló. El centro cartaginés se replegó como estaba planeado.
Los romanos avanzaron con fuerza, creyendo que la victoria estaba al alcance. Pero el Corvus cayó con furia. Las naves cartaginesas fueron atrapadas como presas en una trampa de hierro. Los soldados romanos abordaron sin piedad, luchando como si estuvieran en suelo firme. El mar se convirtió en un campo de batalla lleno de sangre, madera astillada y gritos de guerra. Las alas cartaginesas intentaron envolver a los romanos, pero el caos reinaba. Las órdenes no llegaban, el viento desorganizaba las señales de humo. Mientras tanto, en la retaguardia, Hanón giraba su escuadra para atacar los barcos de transporte romanos, lentos y vulnerables. Fue el momento más crítico, pero los romanos actuaron rápido, cortaron amarras, se reagruparon en aguas menos profundas y formaron una muralla de proas. Los Corvus volvieron a actuar. Una a una, las naves púnicas fueron abordadas. La batalla duró horas. El sol giraba sobre un cielo nublado por humo y ceniza. La innovación romana, basada en adaptabilidad y frialdad, se impuso a la experiencia cartaginesa. Cuando el centro cartaginés colapsó, los flancos quedaron aislados. Y entonces, las escuadras romanas que habían perforado la línea enemiga giraron sobre sí mismas y regresaron con el viento a favor. En minutos, Cartago quedó rodeada. La trampa se había invertido. El mar frente al cabo Egnomo se convirtió en un cementerio flotante. Restos de mástiles, escudos, cuerpos sin vida. Según Polibio, Cartago perdió más de 30.000 hombres y 64 barcos. Roma, apenas 24 naves y 10.000 vidas. Fue una victoria abrumadora. Pero más allá de los números, fue una victoria simbólica. Roma había demostrado que podía desafiar y vencer al amo del mar. Que no se necesitaban siglos de experiencia para dominar un nuevo arte, sino voluntad, ingenio y disciplina. El Corvus cambió la guerra naval para siempre, aunque con el tiempo dejó de usarse por su peso y vulnerabilidad en tormentas. Su impacto fue inmediato y decisivo. Poco después, Marco Atilio Régulo desembarcó en África. Aunque la campaña terrestre fracasó y fue capturado, el mensaje ya estaba grabado en la historia. Roma no solo podía vencer a Cartago en tierra, también podía hacerlo en el mar. La batalla del cabo Egnomo fue un punto de inflexión. Cartago, por primera vez, sintió el miedo de la guerra acercándose a sus propias costas. El mito de su invencibilidad naval había sido destruido. Desde ese día, Roma ya no solo era una amenaza continental, era una potencia global en ascenso. Si esta historia te mostró cómo una sola idea puede cambiar el curso de los imperios, suscríbete a Intal para seguir explorando las guerras y decisiones que moldearon el mundo antiguo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿fue el Corvus un acto de genialidad o una desesperada genialidad que salió bien por puro milagro?